Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5785, la Parsha Bear, y dice así. וידבר השם אל משה מהר סיני לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת לכם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבה לשם 6 שנים תצרץ שדך ו6 שנים תשמור כרמך מעשתה אל תבואתה ובשנה שביעית שבה שבתו יהיה לארץ שבה לשם שדך לא תזרע וכרמך לא תשמור את ספריה כסירך לא תיצור אלי לפני נצירך לא תיצור שניים שבתון יהיה לארץ והייתה שווה ארץ לכם תן לך נפשך ומתך בליסרך ותושבך נגרים עמה בלי חמתך ולחיה אשר בצך תהיה כל תבואתה לכל וספרת לך 7 שבתות 7 שנים 7 פעמים וחיו לך ימי 7 שנים עוד 940 שנה. Habló Hashem a Moshe en el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel, y le dirás, cuando lleguen a la tierra que yo les doy, descansarán la tierra un descanso sabático para Hashem. 6 años podrás sembrar tu campo, y 6 años podrás podar tu viñedo, y recolectarás su cosecha. Y en el año 7º un descanso completo será para la tierra, un Shabbat para Hashem. Tu campo no sembrarás y tu viñedo no podarás. Lo postero de tu cosecha no cortarás y las uvas que habías apartado para ti no tomarás. Un año de descanso completo será para la tierra y será el producto sabático de la tierra para ustedes, para alimentarse para ti, para tu siervo y para tu siervo y para tu asalariado y para tus residentes quienes moran contigo y para tu animal y para la bestia que está en tu tierra. Será todo su producto para alimentarse. Y contarás para ti 7 ciclos de años sabáticos, 7 años 7 veces, y serán para ti los días de 7 años sabáticos 49 años. Y aquí estamos viendo el concepto de Shemitah, el concepto del año sabático. 6 años siembras tu campo y 6 años trabajas tu viñedo. Y ya recogerás tu cosecha durante estos 6 años de trabajo. Y el 7º año será un año de descanso que no tocarás la tierra. Un año de descanso para Hashem. Un año de dedicación hacia Hashem, de conexión con Hashem especial para ti. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Es una ley del año de Shemitah, el año sabático, que solamente se aplica dentro de Israel. Fuera de Israel no se aplican las leyes de la Shemitah. Y es una de las cuestiones de que hay en determinados elementos discusiones con respecto a cómo hice Hashem durante estos 6 años, porque el 7º año de seguro es obligatorio descansar. Ese año está dedicado a la conexión con Hashem. Ese año es especial. Pero los otros 6 años, de la manera que está escrito en la Torá, como lo dice aquí, 6 shanim tizraz sadeja ve 6 shanim tishmor karmeja, habla de que tendrás que sembrar tu campo. De que tienes que sembrar tu campo, o sea, de que tienes que trabajar, de que el trabajo no es una cuestión opcional, sino que es obligatorio. Y esto es una de las cuestiones interesantes porque algunas personas ven, bueno, el trabajo debe ser opcional y la discusión nos lleva a que
el trabajo es una cuestión que debe ser obligatorio para todos. La Torá lo pone como obligatorio, ¿por qué? Porque en la Gemara nos dice que la persona que no trabaja vive aburrida, eso le trae aburrimiento. Y el aburrir inmediatamente es una pérdida de tiempo. La persona empieza a perder el tiempo, se aburre, no tiene nada que hacer, no tiene trabajo que realizar, no tiene un propósito en la vida. Y entonces esa pérdida de tiempo hace que desaproveche su vida y que no tenga ningún resultado. Que la vida no te pase por delante y que no hayas vivido sin haberlo. Es una de las cuestiones interesantes en las cuales la filosofía que trae como tal en la Gemara, como se explica, es que la persona debe estar siempre ocupada, que la persona debe estar siempre con un modelo a seguir de bien planificado las actividades que tiene que realizar y siempre en función de desarrollarse. Y esta es una de las cuestiones interesantes, porque la persona que está ocupado, él no tiene momento para la sociedad. No comas el pan de la sociedad. No te vayas a estar desocupado, que vayas entonces a entrar en lo que puede ser el aburrimiento y el aburrimiento te vaya ahí a cometer pecados, Hasbashalom Barminan Averot, y vayas a caer en problemas. Y esto es una de las cuestiones fundamentales. Una de las personas cuando caen en aburrimiento y cuando caen en ociosidad es cuando cometen los mayores errores y los mayores problemas que han tenido. Y esto es una de las cuestiones que hay que analizar con respecto a la Perashá Shavua, cuando nos manda a 6 años este campesino, esta persona que trabaja la tierra, tiene que trabajar, tiene que luchar por la tierra. Y uno pudiera decir, bueno, pero ¿acaso puede vivir de las rentas de la tierra? O puede vivir, a lo mejor recibió una herencia y la herencia le dejaron tanto dinero. Así todo tenga herencia y así todo viva de la renta, la persona tiene que ocupar sus días en trabajos productivos. La persona tiene que crear, la persona tiene que luchar, la persona tiene que ocuparse y preocuparse por tener un propósito en la vida. Y esto es una de las cuestiones fundamentales que estamos viendo aquí. Es como cuando un hombre que tiene una hija que va a casarse y entonces ese padre con esa hija quiere que la hija, y esto lo explica la Gemara, no pase trabajo. Quiere que la hija esté bien respaldada en el matrimonio y da una dote muy generosa a el jatán, el novio. Y entonces le dice, mira, yo te voy a dar mucho dinero, aquí hay una dote por encima de lo que dan normalmente, y yo lo que quiero es que mi hija no sufra, que mi hija la pase bien, que mi hija no tenga problemas, que ya con esto tú la puedes encaminar, ella está acostumbrada a vivir muy bien, ella está acostumbrada a tener todo tipo de lujos, etc. Y entonces en la Gemara te plantea, en este caso, que ella pudiera tener hasta 3 sirvientas, 3 personas para atenderla, las necesidades que ella tenga. Ella puede hablar con el esposo de eso y el esposo debe de la dote que recibe pagar ese servicio de la sirvienta. Pero si ella le dice al esposo, plantea la Gemara de que no, mira, yo, sí, la sirvienta, todo, pero yo no quiero hacer nada, yo no quiero ocuparme de nada, yo lo que quiero es estar tranquila allí sin hacer nada, entonces el esposo tiene que decirle que no. Está en la obligación de decir de que no puede hacer así, porque el Talmud, o sea, la Gemara prohíbe eso, que debe hacer determinadas tareas, porque si no hace y ocupa su vida en cosas productivas, va a terminar haciendo Hasbashalom Bambinan cosas negativas. Y esto es una de las cuestiones importantes que estamos viendo aquí. Y si la mujer que tiene toda esta situación, que da luz a hijos y que entonces tiene toda esta ocupación con esto, le ponen esa negativa de que no puede quedarse sin hacer nada, ¿cuánto más los hombres tienen que hacer
más por no quedarse en el pan de la sociedad. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque el hombre tiene que trabajar aunque sea voluntario, pero hacer algo productivo. Y es muy importante mantenerse ocupado y en diversos proyectos, que aunque sea un trabajo duro, un trabajo complejo, un trabajo que quizá la persona diga, pero esto es muy duro, esto es muy difícil, pero además puede ser que vaya y tenga que comenzar en un trabajo en otro país, en otro lugar donde tenga que hacer alguna labor que quizás para él sea como una labor que no está al nivel, se pudiera decir de él, no sé, tomar una pala y entonces mover arena de un lugar a otro, algo así, y entonces diga, pero mira esto, yo que fui ingeniero, que fui arquitecto, que fui no sé cuántas cosas que pudiera haber sido, ¿no? Y que tuviera un título y tuviera que hacer eso, la persona debe hacerlo. La persona tiene que luchar en la vida. Y la persona no puede tener complejos por esta cosa, ni puede estar diciendo, no, pero mira, yo esto no lo voy a hacer. No, la persona tiene que ocuparse. Y también nuestros sabios hablan de los jóvenes y las vacaciones, que también son una situación. Cuando existen vacaciones escolares, hay que tener un plan de actividades para los niños, para los jóvenes, para que ellos ocupen ese espacio también en el aprendizaje y el correcto disfrute también de ese momento. Que no caigan en la ociosidad, que no caigan en el aburrimiento, que no caigan también entonces en las cuestiones que llegan a hacer cosas indebidas. Y esto es una de las cuestiones interesantes también que estamos viendo aquí. Y la Torá nos plantea precisamente y nos habla de sembrar tu campo y también de durante estos 6 años y podar tus viñedos. Nos está hablando de cosas fundamentales o dos alimentos fundamentales. El campo se está refiriendo en primera instancia al trigo que pueda surgir ahí en la producción en un campo. Y con el trigo, ¿qué es lo que se hace? Se hace el pan, evidentemente. Y el pan tiene un simbolismo especial dentro de todas las festividades y todos los momentos especiales así que hay dentro del judaísmo. En el pan se consagra en todo momento, toda ciudad de festividad lleva pan y lleva bendición del pan. Y evidentemente el pan no sale solo del trigo así, ¿eh? El pan lleva un proceso de ¿cuántos pasos? 10 pasos llega a hacer el pan. Desde que se tienen las espigas de trigo y de ahí hasta allá son 10 pasos para obtener el pan. Entonces hay mucho trabajo y esfuerzo y sacrificio para que la persona llegue a hacer un buen pan. Y por lo tanto el pan es fruto del trabajo del hombre. Es fruto de precisamente del esfuerzo, del sacrificio de él. Y a partir de ahí es que entonces el hombre, a la obtención de este alimento, en todo este proceso, es que el hombre obtiene la verajá. Y esto es una de las cuestiones interesantes también. El otro alimento que está hablando es de los viñedos. Los viñedos está refiriéndose a la uva. La uva es lo que nos da el vino. El vino es otro elemento fundamental en todas las festividades, en las cuales, y en todos los Shabbat también, allí que se bendice y se santifica a través del vino, se hace kiddush. Por lo tanto, el vino también viene de un esfuerzo, porque esa uva entonces hay que exprimir y hay que tener un proceso también, es un proceso tecnológico para hacer vino y que hay que hacerlo bien, porque si no el vino se echa a perder. Hay que saber cómo realizarlo y es complejo también. Y entonces viene del esfuerzo y el sacrificio. Hashem quiere que tú le des gracia
con tu esfuerzo y tu sacrificio, y que estos alimentos que tienes ante ti te den fuerza, al igual que por ejemplo del, del campo viene también el oliva. La oliva nos da el aceite. Ese aceite de oliva se utiliza también en la misma de prender luminarias, ya sea en Shabbat o en festividades. Por lo tanto, eso también viene de un esfuerzo de a través de un prensado del olivo. Y ese prensado es el que da el aceite virgen extra que viene de ese primer prensado y trae consigo evidentemente todo este esfuerzo y todo ese sacrificio para que le dé la gracia a Shem. Nosotros tenemos que ver en esta filosofía que nos explican nuestros sabios que los retos, los estudios, por muy difícil que sea, vienen con una bendición. Mientras más trabajo te costó, más bendecido es. Porque evidentemente es a partir del esfuerzo, del sacrificio, de la dedicación, de la tenacidad, que surgen las mayores cosas de este mundo. Y aunque lo fácil también tiene su bendición, lo difícil y lo complejo, lo más, se pudiera decir, inalcanzable cuando se alcanza, entonces eso viene más bendecido todavía. Por eso siempre hay que buscar lo que es retador, hay que subir niveles también en la vida, y así es nuestra manera de ser. Por eso los grandes comerciantes siempre dicen que los mejores negocios son los más difíciles de realizar, aquellos donde requieren un mayor esfuerzo, donde requieren una mayor pericia, donde hay que tener mayor paciencia, y también es donde se obtienen las mayores ganancias. Y esto es una de las cuestiones interesantes, que la persona que trabaja la tierra y está esos 6 años trabajando esa tierra, esa persona, ¿cuándo va a la sinagoga? ¿O cuándo participa como tal en cuestiones de tener vida, de inclusive hasta familiar activa, se pudiera decir? Porque las personas que trabajan en el campo, el ser un agricultor, ser campesino, es un trabajo muy duro, uno de los trabajos más duros que existe. Porque la persona se tiene que levantar antes que salga el sol y tiene que aprovechar el momento del día determinado para poder plantar. Y no solamente del día, sino también de la tarde y también de la temporada o de los meses en los cuales se encuentra el año. Porque tú no puedes sembrar cualquier cosa cuando tú quieras, sino es cuando son los tiempos que tienen las cosechas de acuerdo al clima y las condiciones que existen también. Y entonces esto trae consigo de que este trabajo sea un trabajo muy difícil, que depende de condiciones climáticas, depende de estaciones, depende de un esfuerzo, se puede decir, desde antes que amanezca hasta el anochecer. Y por lo tanto la persona que esté inmersa en esto no tiene tiempo realmente para ir a la sinagoga. No tiene tiempo para tener inclusive una vida familiar activa y compartir con su familia en muchos momentos. Entonces Hashem ve todo eso. Hashem ve que esta persona es necesario que hace el trabajo que hace, pero que también está desconectado. Está desconectado. Le es complicado. Y entonces, debido a eso, Hashem dice, en el 7º año descansarás y te conectarás con Hashem. En este 7º año y con tu familia también en la vida familiar activa. Y esto es importante porque como la Torá le planifica la vida al campesino, al agricultor judío, para que él tenga este 7º año dedicado a estudiar la Torá y dedicado a conectarse con Hashem. Cómo Hashem ve esto y cómo le prepara, se puede decir, el plan de trabajo cada 7 años. Y esto es una de las cuestiones interesantes.
que como la Torá nos enseña de que no podemos estar en todo momento, se pudiera decir, amarrados a las cuestiones materiales. Debe estar en todo momento, hay que dedicar un tiempo a cada cosa, porque cada cosa tiene su importancia. Y es una de las cuestiones que hay que reconocer, y muchos le cuesta trabajo. Hay personas en este mundo, en un mundo tan tecnológico, tan digital que existe hoy en día, que no pierden un minuto. Están constantemente con el celular, el WhatsApp, mirando números, mirando cuentas, realizando operaciones, y que ya ni se toman el tiempo de hacer un almuerzo, ni tan siquiera una comida. Ellos están en todo momento en su trabajo, inmersos en cualquier lugar, a partir de las bondades que da la conectividad en diferentes espacios, y entonces comen un empaderado, comen alguna cosa así ligera, rápida en la mano, para no dejar de mirar la pantalla, para no perder un segundo de mirar la pantalla, estar conectado ahí en todo momento, y entonces no dedican a disfrutar de la vida ni un segundo, porque es ahí, conectado con lo mismo. Entonces, Hashem te está diciendo de que esa no es la vida que debes seguir cuando analizas esto. Y ves de que inclusive el campesino que tiene que estar conectado con el campo, tiene que desconectarse de ese campo y reconectar con Hashem, que estaba durante esos 6 años realmente en un modo en que el campesino no podía ir a rezar, ni podía dedicar un tiempo grande a la familia, ni al estudio de la Torah. No tenía tiempo para eso. Esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí. Y esto es también en sentido cuando tú lo llevas a cómo Hashem planificó la semana para que nosotros tengamos el Shabbat. O sea, cómo durante los 6 días de la semana vamos a estar corriendo, haciendo actividades, planificando cosas, moviéndose, haciendo esto, haciendo lo otro, pero el séptimo día es un día sagrado para Hashem. Es un día en el cual vamos a estar consagrados a Él y a la familia. Y entonces vamos a dejar todas las cosas electrónicas y todos los emails y todos los WhatsApp y todas estas cosas. Y entonces vamos a estar concentrados con Akadosh Baruj Hu. Y vamos a poder conversar también y hablar palabras de Torah con los familiares, con los amigos, con las personas que participan en la sinagoga. Esto es bien importante, tener esta desconexión del mundo en el cual estamos viviendo y no estar tan amarrados a las cosas materiales. Entonces, ese séptimo año, la persona no debe tocar el campo. Y ese año los frutos son de todas las personas que viven allí. Y no me refiero solamente a sus familiares y al agricultor, sino también a las personas que son vecinos de él y se dejan los portones abiertos del campo para que se sirvan. Inclusive los animales se pueden también alimentar de esos frutos. Eso desamarra a las personas de las cosas materiales, y todo el que quiera que venga y coma. Y eso es lo correcto de dar a todos. Y esto no es un proceso fácil en este mundo. Porque en este mundo hay personas que se amarran mucho a las posesiones materiales. Esto es complejo porque la persona puede decir, bueno, yo estuve 6 años, el séptimo año no cosecho la tierra, pero entonces lo que pase ese séptimo año en la tierra, aunque no la toque, debería ser mío. Pero no, ya eso se vuelve propiedad de todos. Y todos pueden disfrutar de esos frutos. Y esta es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo ahí. Porque inclusive cuando una persona se va a reunir con el Creador y que va a elevarse ya su alma, su neshama, si la persona está muy amarrada a cuestiones materiales es más difícil. Recientemente cuando vimos Lag BaOmer, vimos el día 33 del Omer, la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que falleció en ese día y que entonces su alma se elevó y él se elevó con una sonrisa en la boca, porque mientras más espiritual sea la persona, más fácil se reúne con Hashem.
Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo, sí, aquí. Porque hay personas que dependen de muchas cosas materiales. Dependen de la bebida, de todo lo que quieren beber, de los cigarros, de esto, de los cigarrillos, del habano, de esto. O dependen de las cuestiones materiales directas, del dinero. Y son las cuestiones que lo tienen a ellos en todo momento amarrados en su vida. Y esto es una de las cuestiones que Hashem quiere que tú vivas con fe, que no te pasará nada. Entonces, la cuestión es que la Torah inclusive viene a traer otro ciclo más, que es el ciclo de 7 años de Shemitah. Son 49 años y el año número 50, el año Yovel. Año especial dentro del judaísmo porque todas las propiedades regresan a los dueños originales. O sea, en Israel, cuando se aplica la cuestión del año Yovel, no se puede vender una tierra de manera permanente. Que tú digas, no, esta propiedad es tuya. No. Las cosas se venden de acuerdo al año Yovel. Y entonces, como lo viene estipulado en la Torá, si faltan 40 años para Yovel, entonces la tierra tiene un valor, se pudiera decir, más alto que si faltaran 5 años para Yovel. Porque todo está en dependencia cuando la tierra regresaría al dueño original. Y esto es una de las cuestiones interesantes también, porque hace que sea un ciclo. Porque ¿quién es el que vende la tierra como tal? ¿Y quién realiza esto de vender sus propiedades? Aquel que está económicamente, se puede decir, bajo números rojos. Pero las personas normalmente que están bien no tienen por qué vender tierra. Pero sin embargo, en este ciclo, las personas constantemente están en un ciclo que no importa la condición en que estén, pasan a los dueños originales. Y esto es una cuestión interesante. También los esclavos dejaban de ser esclavos. Todos los esclavos tenían libertad en el año Yovel. A partir de que tocaba el shofar en Yom Kippur, entonces ya ahí ocurría de que ese shofar que se toca al final de Yom Kippur, ya entonces la persona quedaba libre. Y esto es una de las cuestiones interesantes, de cómo vemos de que la tierra regresaba a los miembros de las tribus de Israel originalmente. O sea, como estaba repartida la tierra desde la época de Moshe Rabbeinu, así regresaban a los descendientes que se le entregó la tierra, logrando así de que esa tierra siempre quedara en manos de los que Hashem designó para recibirla. Y eso realmente era magnífico, porque esas personas tenían una nueva oportunidad entonces de empezar de nuevo. Esta ley actualmente en Israel no se cumple porque la mayoría de los Yehudim no viven en Eretz Israel. Haría falta que la mayoría viviera en Eretz Israel para que entonces se pudiera cumplir esta ley. Y cuando ocurre, evidentemente, esto es un momento sagrado, es un momento especial, cuando llega el año de Yovel, en que estas propiedades y todas estas cosas llegan entonces a los dueños originales y que todos los esclavos pueden reiniciar su vida, pueden entonces realmente ya obtener su libertad y empezar de nuevo. No se amarra el pueblo judío siguiendo esta regla a nada material. Lo que prima es la conexión con Hashem en cada una de estas cosas y que siempre tengamos esta conexión con Hashem, que siempre vivamos con fe. Amén, ve amén. Muchas gracias.